bienvenida a los que visitan por primera vez, a los que visitan por segunda y a todos aquellos que nos acompañan cada domingo. Amén. Queremos que sepan que son bienvenidos, que les amamos y que para nosotros es un placer poder adorar a Dios con ustedes. El libro de los Salmos, capítulo 104, dice: Dios nuestro, mientras tengamos vida te alabaremos y te cantaremos himnos. Recibe con agrado nuestro pensamiento. Tú eres nuestra mayor alegría. Alabemos a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Sí, alabemos a nuestro Dios. Entonces esta mañana le pedimos que pueda levantarse de sus asientos para cantarle a aquel que es nuestra mayor alegría, creyendo que nuestras canciones son de agrado para Él. Amén. Naciones unidas como nada.
Gracias, Jesús, porque nos libró el pecado y porque pudimos ir a ti, Señor. Y tú limpiaste nuestras manchas y nuestro dolor, Señor. Gracias, Cristo.
¿Cuántos se rinden al Rey de Reyes y Señor de Señores? Queremos serte fiel, Señor, para siempre, Rey, te adoramos porque eres santo, santo, santo. A ti solo sea la gloria y el honor, Señor. ¿Cuántos se rinden a Cristo? Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Y debemos serle fiel y obediente. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. A la comunidad de la gracia, el cual le da la más cordial bienvenida. Para mí es un privilegio y una bendición estar aquí delante de ustedes para llevar a cabo el servicio, la dirección del servicio del día de hoy y llevar el devoción. Amén. Bueno, vamos a estar orando para dar inicio a lo que nos corresponde el día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmensa bondad, Señor, por ser fiel, Padre, a nosotros. Te damos gracias también porque hoy podemos, Señor, estar felices y contentos porque estamos revestidos, Padre, de la gloria de tu misericordia. Porque así como lo dice tu palabra, son nuevas cada mañana. Gracias te damos también, Señor, por el servicio de hoy, por la oración, por la alabanza, Señor, por el devocional, Señor, por la exposición, Señor, inerrante de tu palabra llevada a cabo por el predicador, Padre de gloria. Espero que seas tú en todo momento con cada uno de nosotros, hablándonos a nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Hoy le vengo a hablar acerca de las emociones. ¿Cuántos han escuchado, han sentido o han hablado que tenemos sentimientos encontrados? ¿Cuántos han dicho eso? A ver, yo solamente lo he dicho. Tengo los sentimientos encontrados. Así como algo que no ha pasado, ¿verdad? Yo vengo a hablar acerca de eso. Y busqué el significado de emociones, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera: sentimientos muy intensos de alegría o tristeza, producidos por un hecho, una idea, un recuerdo, un suceso. ¿Cuánto creen que es así? Que nos mueve eso cuando nosotros sentimos, cuando nosotros nos percatamos, vemos, escuchamos cosas que nos mueven nuestras emociones y a la vez nos traen recuerdos, ¿verdad? A veces de alegría, cuando podemos saltar de alegría, otras veces nos ponemos a llorar, otras veces nos da miedo las situaciones que nos pueden estar pasando y a veces nos paralizan. Y otros sentimientos, otras emociones nos pueden hacer que tomemos malas decisiones y con consecuencias no muy agradables para cada uno de nosotros. Ahora vamos a leer, para los que anotan, Mateo 26, 39. Para los que anotan y me siguen. Yo voy a estar leyendo sobre esta versión y ustedes en su versión. ¿Amén? Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo. En otras versiones dice: de esta copa, de este sufrimiento, o de un castigo, o una prueba difícil. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hay personas creyentes y no creyentes, y podemos, no sé, incluirnos allí, personas con preocupaciones y miedos intensos y excesivos. Viven en un estado de preocupación extremo, constante, y esto implica que justamente no nos ocupemos del problema, sino que ese problema está aquí en nuestra mente, dándonos vuelta, y quizás a veces no vemos que hay una posible solución, ¿cierto? A veces nos enfrascamos en eso. La angustia y la desesperación nos invaden. Pero la pregunta es: ¿podemos nosotros como cristianos sentir ansiedad? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Como cristianos sentimos ansiedad, ¿verdad? ¿Cómo manejamos estas emociones? ¿Le importa a Dios nuestros sentimientos y emociones?
O a veces podemos pensar que, no, como Dios está en su trono celestial, está demasiado lejos para nosotros, para escuchar nuestras oraciones, y está muy ocupado. Y Él está ahí solamente para mirarnos y juzgar. A veces podemos sentirnos así. Creemos, sí, que Dios es todopoderoso para hacer muchas cosas, pero también podemos sentirnos así, porque muchas veces, por nuestras emociones, esos sentimientos encontrados en nosotros, podemos hacer nuestra propia voluntad. Pero, en primer lugar, debemos comprender que los sentimientos son parte de nuestras vidas. Están allí, Dios los colocó para que nosotros podamos entender que hay un propósito en cada una de esas cosas que nos pasan. Siempre van a estar allí. El problema no es por lo que tenemos, sino qué vamos a hacer con esos sentimientos, qué vamos a hacer con esas emociones. La Biblia dice en Hebreos 4:15, para los que anotan, dice que Jesús se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Él se hizo semejante a cada uno de nosotros. Si usted puede leer en su Biblia, dice que el sumo sacerdote se hizo hombre igual que nosotros, padeció por todo lo que nosotros podemos padecer, pero la gran diferencia es que nosotros pecamos, pero Él no pecó. ¿Amén? En Lucas 22:42 vemos también allí a Jesús orando en el Monte de los Olivos con un gran pesar por lo que tenía que ocurrir, por lo que le iba a ocurrir, por lo que le iba a pasar. Ahí también podemos leer en Mateo 9:36, vemos también a Jesús que tuvo compasión de las multitudes porque las veía angustiadas y abatidas. Podemos ver muchos paralelos que hay allí, que significa que Jesús se compadecía, que Jesús sentía también un pesar por lo que le podía pasar y por lo que le podía pasar a Él y por lo que le podía pasar a cada uno de nosotros. Cuando nos preguntamos si Dios puede comprender nuestros sentimientos, ¿qué creen ustedes que podamos decir? Que sí, un rotundo sí. Allí la palabra de Dios nos dice que sí, que Él se compadece, porque Jesús vivió y tuvo experiencias humanas y atravesó dolores igual que cada uno de nosotros. Dolores, sufrimiento, se rió también de las personas, por las personas, todo eso. Aquí también tenemos que Jesús nos dio una gran enseñanza. Jesús no negó lo que sentía, pero Él decidió poner todo eso en manos de su Padre Celestial y le dijo que se haga tu voluntad, mas no la mía, o que se haga lo que yo siento. No, Jesús no dijo eso, porque imagínense si él decía, no, yo quiero hacer lo que yo siento. ¿Cuántas veces nosotros decimos, oye, yo siento esto, yo siento el otro, y resulta que es la voluntad de Dios? ¿Cuántas cosas nos pasan dentro de la iglesia? Yo sé que aquí de repente no pasa, pero en otra iglesia había personas que, hermanitos y hermanitas, ay, que yo siento esto, que yo siento el otro, que si va a ser mi esposa, sí, Dios me lo dijo. Resulta que ya me confirmado, por poner un ejemplo, hasta 3 personas dicen, no, que esta es mi esposa. ¿Por qué? Porque la persona se dejaba llevar por lo que sentía y no por la voluntad de Dios. Imagínense si Jesús se dejaba llevar por sus sentimientos y no era fiel a su propósito. Yo creo que no estuviéramos hablando aquí de Él. Yo creo que ni siquiera estuviéramos aquí, porque Jesús es el propósito de nuestras vidas. Amén. Los sentimientos y emociones cambian y fluctúan constantemente. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Es no negar lo que nos pasa, sino dejar todo en las manos de Dios. Debemos recordar que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Es lo mejor para nuestras vidas. En Proverbios 12:25, para los que anotan, dice que la buena palabra alegra el corazón. ¿Cuántos creen que es así? Y más la palabra de Dios. Voy a contarle algo pequeñito aquí que me ocurrió esta semana en el trabajo. Me sentía mal.
por lo que había pasado y le cuento a mi esposa, y mi esposa se veía, ¿te sientes mal? Sí, yo me siento mal, pero como yo sé que mi esposa, así como mucho lo que hay aquí, es una mujer de Dios, es una hija de Dios, Dios la utilizó para darme buenas palabras, y así yo sentíme mejor, mi corazón se sentía mejor, yo me sentía mejor, porque yo sé que vinieron palabras de Dios a través de ella. Amén. Por eso debemos llenar nuestra mente y nuestro corazón con la buena palabra de Dios, con las promesas de Dios, y no dejarnos mover con nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces hay hombres y mujeres que son sentimentales o emocionales y se dejan arrastrar por lo que sienten, y resulta que en primer lugar no era eso lo mejor para cada uno de nosotros? Sí, me parece que está bien, pero resulta que no era lo más correcto, resulta que no es la voluntad de Dios. Amén. Entonces debemos tener la convicción que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Sí. Cuando el miedo, la desesperación, la duda, la angustia y tantos otros sentimientos vengan a nuestra vida para querer invadirnos, oremos, busquemos la presencia de Dios a través de su palabra, y allí Dios nos va a reconfortar. Amén. Porque debemos buscar a Dios, ¿por qué? Porque para que conozca todo lo que nos pasa y así nos llene de su paz y que pueda hacer su voluntad en medio de cualquier situación que podamos estar atravesando, en medio de cualquier situación de problemas, dificultades, de carencia. Podemos entrar y confiar en Dios, de que Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a estar orando entonces. Amado Dios, gracias te damos, Señor. Hoy dejamos en tus manos todo lo que nos preocupa, Padre de gloria, todo lo que nos angustia, lo que nos desespera y nos pone tristes, Señor, porque sabes, confiamos en ti, en tu palabra y en todo lo que tú haces en nuestra vida, y que no sea hecha nuestra voluntad sino la tuya. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal si le brindamos un fuerte aplauso a Dios por su majestad, por su magnificencia, por todo lo que es en nuestra vida? Buenos días, tengan todos. Dios les bendiga. Chévere. ¿Todos pudieron ofrendar? ¿Alguien se quedó sin ofrendar? ¿Alguien necesita sobres para colocar su ofrenda allí? Puede levantar la mano y protocolo le hace llegar uno de los sobrecitos. Ok, tenemos una manito levantada por acá adelante, por favor, protocolo, para traer un sobrecito y entregarlo. Recuerden colocar allí sus datos. Chévere, levante su mano, hermano, por favor, para que el protocolo llegue donde usted está. Levante la mano, hermana, aquí está, a su mano derecha. Excelente. Bien, hermanos, quiero dar las gracias al Señor por la oportunidad que tengo en esta mañana de hablar su palabra. Siempre que uno se para acá hay cierto nerviosismo, ¿no? Bueno, no sé cómo hay gente que se hacen profesionales del poder hablar en público. A mí todavía me cuesta eso. Sin embargo, confiamos en el Señor y sabemos que es Él quien da la palabra que cada uno de nosotros necesita. Amén. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias y continuamos en Gálatas. Gálatas capítulo 5. Como ya saben, tenemos algunos meses estudiando la epístola del apóstol Pablo, escrita a la iglesia de Galacia, y es una bendición porque como uno entiende la palabra de Dios así cuando la está estudiando progresivamente, se aprende mucho de ella, ¿sí? La semana pasada el pastor René quedó en el versículo número 12. Yo quiero retomar brevemente el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas. Básicamente Pablo en esta epístola está haciendo una defensa acerca de la fe, ¿verdad? En contra básicamente de lo que algunos judaizantes habían traído como una enseñanza principal de ellos,
y quería con ello convertir o nuevamente esclavizar a los hermanos gálatas o de Galacia. Querían nuevamente volverlos a esclavizar en los rituales judaicos, ¿sí? Llevarlos nuevamente a que practicaran ciertas ceremonias de los rituales judaicos, con lo cual Pablo estaba en completo desacuerdo, y él lo muestra casi en cada capítulo y empieza a presentar una defensa de la fe en el Señor Jesucristo. Aquí en este capítulo 5, versículo 1, todos tienen sus Biblias. Amén. ¿Alguien necesita una Biblia prestada? Solo levante su mano. Chévere. Y protocolo le trae una Biblia. Tenemos una mano, hermano de protocolo, por favor. Si pueden colocarse de pie. Ajá, colocarse de mano, Juan. Excelente. Busque Gálatas capítulo 5. Necesito que todos puedan tener sus Biblias a la mano para que me sigan en la lectura. Pablo inicia aquí en este capítulo 5 hablando lo que básicamente es el tema principal en este capítulo 5 y en casi toda la epístola. Dice, capítulo 5, verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y vamos a orar. Padre, damos gracias por esta mañana, Señor. Damos gracias, Señor, también por tu palabra leída, por la bendición, Señor, que tenemos de poder disfrutar de ella, Señor, los deleites, Señor, y lo divino que hay de este libro, Señor. Y digo divino, Dios mío, porque fuiste tú quien la inspiró, Señor, y quien usó a hombres para escribirla, Señor. Es tu palabra, y cuando la abrimos para leerla, Señor, recibimos con gozo lo que allí dice, entendiendo que fuiste tú, Señor, quien la inspiró, Señor, y quien la usa para que nosotros podamos crecer y aprender cada día más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando leemos acá este primer versículo del capítulo 5, podemos entender que es básicamente el tema central de este capítulo y también de toda la epístola. Y básicamente leo el versículo 5 porque es un resumen de casi todo lo que contiene el libro. Pero la predicación de hoy la vamos a basar en el versículo 13, 14 y voy a llegar solamente hasta el 15, donde dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, ¿cierto? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, allí podemos tener también el tema central de toda la epístola, y es la libertad cristiana. Básicamente, Pablo quería que toda la iglesia o toda la región de Galacia, como saben ustedes, esta epístola no fue escrita solamente a una iglesia, sino toda una región que era en Galacia, que habían sido de alguna manera tratados de esclavizar nuevamente por ciertos rituales. Hubo un hombre en la antigüedad, que seguramente quienes han leído Historia Universal han leído bastante de él, se llamó Calígula. Voy a tomarme la libertad de leer algo de lo que Calígula creía. Calígula fue un emperador romano que existió que reinó entre el siglo 37 después de Cristo y hasta el año 37 y hasta el año aproximadamente 41. Una de sus frases importantes o principales de este emperador romano, Calígula, era esta, abro comillas: en mí podéis ver el único hombre libre de todo el imperio romano. Deberías estar contentos de tener entre vosotros un emperador que os muestra el camino a la libertad. Cierro comillas. Estas eran las palabras de este emperador, y de lo cual él podía hacer alarde de que era el hombre más libre que existía en todo el imperio romano. Pero ¿a qué llamaba Calígula libertad? Vean ustedes, de todos los monarcas que han gobernado a lo largo de los siglos, ninguno se ha dedicado a sus propios caprichos extravagantes como lo hizo él. El poder para él implicaba una ausencia total de dominio propio, la abdicación plena de responsabilidad personal,
Da igual lo crueles, repugnantes o insensatos que fueran sus discípulos. Calígula era un hombre que hacía exactamente lo que le daba la gana, ¿sí? A él no le importaba nada. Lo que él quería hacer, sencillamente lo hacía. Lo que a él le placía, pues no había nadie ni nada que se lo prohibiera. Él vivió una vida de completo libertinaje en sus 4 años como emperador. Toda su vida fue una vida desordenada, una vida desenfrenada y una vida de solamente hacer lo que él pues quería. Ya en sus últimos días, o precisamente en el momento donde lo iban a matar, él hizo una reflexión y dijo esto, abro comillas: he escogido un camino equivocado, un camino que no conduce a nada. Mi libertad no es la correcta. Y cierro allí las comillas. Después de haber dicho esas palabras, vio al espejo, rompió el espejo e inmediatamente entraron las personas que lo iban a matar y lo ajusticiaron. Pero la vida de Calígula, les invito a leerla, lo tomé parte de estos extractos de un libro llamado Se acabó la esclavitud, y escrito por Roy Clemens. Es parte de la vida de Calígula. Le invito a poder leer un poquito y a reflexionar sobre la vida de este, digamos, monarca, un hombre que básicamente pensó que podía hacer todo lo que creía, pero al final de sus días reflexionó y dijo: bárbaro, todo lo que hice de nada sirvió. Y vemos que cuando hablamos de libertad cristiana, que es el centro o el corazón de la epístola de los Gálatas, básicamente en algunos casos ha sido mal interpretado cuando hablamos de la libertad cristiana. ¿Por qué ha sido mal interpretado? Porque creemos que la libertad cristiana es una licencia para hacer lo que nos plazca, ¿sí? Somos libres y podemos hacer lo que queramos hacer sin que nadie de alguna manera pues nos impida hacerlo. ¿Por qué? Bueno, es sencillo, porque podemos pedir perdón y obviamente Dios nos va a perdonar. Entonces confundimos libertad con libertinaje y luego caemos en lo que Calígula profesaba como ser el hombre más libre que existía en todo el Imperio Romano como gobernador. Algo que quería hablarles era un poquito acerca de los distintos gobiernos que muchos de ustedes conocen. Existen algunos tipos de gobiernos. Uno de ellos es el gobierno de la oligarquía. El gobierno de la oligarquía es el gobierno a cargo de los pocos, ¿sí? Donde reinan los ricos o gobiernan los ricos y tienen todo el dinero y ellos hacen lo que quieren. El más rico es el que tiene más control. Otro gobierno es el gobierno de la aristocracia y ese es el gobierno a cargo de los mejores. Es decir, las mejores personas son los que tienen a cargo o la responsabilidad de gobernar. Otro gobierno es el de la plutocracia, que es el gobierno a cargo de, el de la oligarquía, lo dije mal, es el gobierno a cargo de los pocos, ¿sí? De los que tienen más control. El de la aristocracia es el gobierno a cargo de los mejores. El de la plutocracia es el gobierno a cargo de los ricos. Los que tienen más dinero son los que gobiernan. La democracia, que nosotros la hemos conocido, es el gobierno a cargo del pueblo y por el pueblo, que algunas veces se hace un gobierno de mucho desorden, ¿cierto? Pero también existe un tipo de gobierno, el cual no aparece en la lista, y es el gobierno que algunas personas tratan de imponerse. Se llama autarquía o autarquía de los griegos. Ese gobierno o ese nombre lo inventaron los griegos, autarquía. Es un gobierno donde cada persona se gobierna por sí misma, no respeta las leyes, no se compromete con nada y vive una vida de desenfreno, muy parecido al gobierno que aplicaba Calígula, autarquía. Ahora, este no es realmente un gobierno nuevo, sino que es un gobierno que ha existido durante miles de años y generalmente el infierno está lleno de personas que han creído en la autarquía. Es decir, en gobernarse y hacer lo que les plazca sin que nadie les impida. Y aunque pareciera ser un gobierno que está fuera de lo que podamos conocer de personajes bíblicos, sin embargo sí hubo alguien en la Biblia que vivió un gobierno como este. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias Eclesiastés
capítulo número 2. Y veremos a un hombre que vivió este tipo de gobierno. Él decidió probarlo, alejarse de Dios y probar un gobierno de autarquía, ¿sí? El gobierno de hacer lo que le plazca sin que nadie se lo impida. Eclesiastés capítulo 2 lo tenemos y dice así. Básicamente el libro de Eclesiastés es una autobiografía de quien lo escribe, en este caso de Salomón, y él habla de todo lo que él hizo. Pero acá en este capítulo 2 vean cómo vivió él. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Porque en mi corazón agasajar a mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos y siervas nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría, y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya había sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Un hombre que vivió, y lo paro aquí porque continúa, pero me detengo acá para hablar un poco de lo que es la vida de la mayoría de los hombres cuando viven en la autarquía, es decir, en hacer lo que bien les parezca. Decíamos que básicamente el infierno está lleno de este tipo de personas, porque para ellos no hay nada que los detenga. Ellos dicen, yo vivo mi vida a mi manera, yo leo la Biblia y la creo a mi manera, yo sencillamente creo en Dios a mi manera, yo practico lo que creo a mi manera, todo lo hacen a su manera. Es decir, no hay nada en ellos, ningún tipo de principios que les evite o que de alguna manera puedan hacer en algo que les evite vivir conforme a lo que ya están haciendo. Cuando Pablo escribe en Gálatas capítulo 5 versículo 1, hablándoles acerca de la libertad que ya tenía, y luego lo corrobora allí mismo en Gálatas capítulo 5 versículo 3, da a entender algo, que la libertad cristiana o la libertad en Cristo no es un permiso para que cada uno haga lo que le parezca y para que vivan continuamente en pecado. Y es por eso que él le dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. La pregunta que todos se hacen, bueno, si es a libertad, quiere decir entonces que podemos hacer lo que queramos, porque sencillamente tenemos a Dios de nuestro lado y Él es fiel y justo para perdonar ¿qué? Nuestros pecados. Entonces, si eso es así, podemos hacer lo que nos plazca sencillamente porque Él nos va a perdonar. Entonces, cuando tratamos de vivir una vida así,
pues no estamos viviendo una vida, digamos, libertada por Cristo, sino en una vida de libertinaje, donde sencillamente hacemos lo que mejor nos parezca. Lo que no se ha entendido por muchas personas es que cuando Pablo está hablando de la libertad cristiana, está enseñando que básicamente se refiere a la libertad de lo que era lo riguroso de la ley. Y cuando hablo de lo riguroso de la ley, estoy refiriéndome a las ceremonias judaicas, ¿sí? Que era lo que básicamente esclavizaba a la mayoría de personas a tener que cumplir la ley. Pablo estaba hablando de una libertad del espíritu, donde en el espíritu podían sentirse tranquilos y libres de que tenían que guardar con rigurosidad parte de todo lo que era el ceremonial mosaico, pero no estaba haciéndonos libres, ni estaba haciendo libres a los gálatas de la ley, digamos, en este sentido moral, que era la ley que prohibía digamos, vivir una vida de libertinaje. Era la ley donde se decía, por ejemplo, el cumplimiento de los 10 mandamientos, que era honrar al padre y a la madre, guardar la palabra de Dios, no mentir, cumplir los votos que se le hacían a Dios y guardar todo ese tipo de ley que se llama y que conocemos y que debemos guardar, que es la ley básicamente moral. Cada uno de nosotros está comprometido delante de Dios, y cuando leemos la palabra de Dios, en guardar la ley moral. No estoy refiriéndome a la ley mosaica en cuanto a la parte ceremonial de tener que cumplir todo tipo de rituales. Jesús, cuando escribe básicamente allí en Marcos capítulo 12, versos 28 y hasta el 34, que les invito a leer, estaba hablando algo muy importante, y todo tiene que ver con una pregunta que le hicieron allí los discípulos, o mejor dicho, no eran los discípulos, fueron los escribas y fariseos. Vean ustedes Marcos capítulo 12, versículo 28 hasta el 34, dice de la siguiente manera: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese básicamente era el primer mandamiento que Jesús enseñaba como un principio de vida. Oye el Señor nuestro Dios uno es. Y el versículo 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y él, amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Esa es básicamente la libertad cristiana, y es lo que Pablo deja entendido allí. Pedro, también hablando un poco acerca de la libertad cristiana, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, hace un énfasis en cuanto a esto. Vayan a Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 16. Primera de Pedro 2:16 dice, ¿lo tienen? Como libres, pero como los que tienen la libertad, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Básicamente en esto se centra la libertad, como libres, pero no como los que tienen la libertad para hacer lo que les plazca, sino entendiendo que la libertad en Cristo es una libertad no para pecar, sino que es una libertad para cumplir la voluntad de Dios. Es una libertad que no es que ya estás, digamos, de alguna manera preso bajo tus pecados, y donde quizás uno pueda decir
Y muchos se justifican en esto, es que, bueno, yo hago eso porque soy pecador. No, no lo haces porque eres pecador. Sencillamente lo haces porque quieres hacerlo, porque todavía eres esclavo del pecado. Y Pablo lo que quería enseñar era que toda la iglesia supiese que eran libres del pecado, que habían sido libertados por Cristo del pecado, que cada uno debía vivir una vida conforme al Espíritu de Dios y no conforme a lo que quería hacer, sino entendiendo que la ley moral cada uno debía continuar cumpliéndola y vivir conforme a la ley moral que ya estaba establecida en las Escrituras. Ahora, hay un breve recuento en todo el Nuevo Testamento, o digamos de alguna manera un resumen de lo que es la ley moral. Romanos capítulo 6, podemos hallar allí ese breve resumen de lo que es la ley moral, y va básicamente en contra de aquellos que creen que son libres para continuar pecando. Romanos capítulo 6. ¿Por qué busco tantos versículos bíblicos para hablar de esto? Porque es que quizás mucho de lo que yo diga no tiene sentido si no vamos a la palabra de Dios. Ella es la que afirma si lo que estamos diciendo es o no la realidad. Romanos capítulo 6 dice, y hace una pregunta, inicia haciendo una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Usted ha muerto al pecado? Entonces no debe continuar viviendo en él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado conforme con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Vamos a detenernos allí. La lectura continúa. Pero una manera de usted saber si usted pertenece a Cristo y si usted es libre en Cristo es sencillamente verse en el espejo de esta lectura de Romanos capítulo 6. ¿Vive usted en mentira? Entonces es esclavo del pecado. ¿Anda usted metiéndose y metiendo chisme por allí?
Bueno, sabe que el tema del chisme es un tema tan difícil que las personas que son chismosas nunca reconocen que son chismosas. El tema del chisme es como una enfermedad, hermano, de verdad. Es como el alcohólico. Sabe que el alcohólico, para reconocer, y lo aprendí del hermano Juan Martínez, para dejarla el alcohol primero debe reconocer que es alcohólico, y que alcohólico no es una persona que está en las calles tirado y duerme con una botella a su lado, sino es toda aquella persona que de alguna manera siempre bebe alcohol. Ese es un alcohólico. Y también que el alcoholismo es una enfermedad. Yo creo que el chisme es así, no es que es la realidad, soy yo quien lo creo. Porque todo el que es chismoso nunca reconoce que es chismoso. No, yo no soy chismoso, chismosa es otra persona. Pero aquel que vive siendo esclavo del chisme básicamente es un esclavo del pecado. El que miente es un esclavo de la mentira, ¿sí? Por ejemplo, el que adultera obviamente es un esclavo del adulterio. El que fornica, que dice, bueno, es que yo no puedo y a mí se me presentan esas oportunidades, y ¿cómo digo que no? ¿Qué van a pensar ellas de mí? ¿Entienden? Entonces básicamente es un esclavo también de la fornicación. Y si eres esclavo de todo aquello que no agrada a Dios, al final de cuentas es imposible que seas hijo de Dios. Jesús, hablándole a los escribas y fariseos, les dijo, vosotros sois hijos ¿de quién? De vuestro padre el diablo. Ello quiere decir que si nosotros seguimos siendo esclavos del pecado, entonces no somos hijos de Dios, y nuestro cristianismo que a veces profesamos pasa a ser una mentira. Entiendo que hay debilidades en las personas, ¿sí? Todos tenemos ciertas debilidades, pero luchamos contra ellas. El problema es cuando esas debilidades toman el control de nuestra vida y entonces nos hacemos esclavos de esas debilidades. Y si somos esclavos de esas debilidades, entonces no somos esclavos de Cristo, porque si somos esclavos de Cristo vivimos conforme a lo que Él enseñó y practicó. Deberíamos medir nuestra libertad en Cristo a la luz de Romanos capítulo 6 y preguntarnos, ¿somos libres en Cristo o somos esclavos de algún tipo de situación que estamos practicando y que a veces enseñamos como que bueno, pero eso no es tan malo, ¿sí? Porque a veces medimos la maldad o el pecado de acuerdo a la altura de otro tipo de persona y decimos, por ejemplo, bueno, ser malo y ser pecador es no sé, abusar de niños. Por ejemplo, la comunidad LGBTQ+, que termina con el signo positivo, ellos enseñan como maldad cosas que se salen del orden natural, ¿cierto? Pero salirse del orden natural es estar fuera del orden bíblico. Y si estamos fuera del orden bíblico, entonces somos esclavos de ese desorden en el que estamos viviendo y básicamente no tenemos una libertad en Cristo. Me llama la atención que los arqueólogos y todo ese tipo de personas que se dedican a estudiar, digamos, la antigüedad y descubrimientos y todo ese tipo de cosas, hasta este momento y desde que más o menos he leído, todo lo que descubren es cuerpos de hombres y de mujeres. No se ha descubierto en todos los años de búsqueda ningún cuerpo de transexuales ni de personas que quieren decir o enseñar que su cuerpo es lo que realmente no vemos, ¿sí? Sino que su cuerpo es lo que ellos dicen. Hoy hay libertad de parte de algunos gobiernos para que, o digamos grupos de alguna manera que se hacen llamar ahora progres, para que las mujeres quieran y pretendan andar sin camisa y sin sostén, nada que cubra sus partes íntimas, digamos, de la parte de la cintura hacia arriba, ¿verdad? Entonces ellas quieren mostrar que son iguales a los hombres. Los hombres quieren enseñar que pueden hacer lo que bien les plazca, abusar de niños. Hay ciertas denuncias, por ejemplo, de parte de Hollywood, de que muchos actores y actrices beben sangre de infantes. Obviamente para tener esa sangre ya ustedes saben lo que se debe hacer con un niño. Básicamente ellos enseñan que eso puede ayudar y muchos actores están en contra de eso, pero la mayoría favorecen. Eso es ser esclavos del pecado e hijos de Satanás. Y por eso es que les digo, debemos medir nuestra libertad en Cristo
a la luz de Romanos capítulo 6. Somos libres en Cristo, como dice Pablo allí escribiéndole a la iglesia de Galacia, capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, la libertad en Cristo, la libertad de no hacer lo que nos plazca, la libertad de vivir una vida conforme a la palabra de Dios y no conforme a lo que nosotros enseñamos. Esa es básicamente la verdadera libertad en Cristo. Pudiésemos decir, somos esclavos entonces no del pecado, sino de Jesucristo. Y si somos esclavos de Cristo, entonces vamos a vivir una vida conforme a la que Él vivió, a la que Él nos enseñó y de la cual nosotros leemos en su sagrada palabra. Ahora dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Por qué? Porque cuando los gálatas se enteraron que eran libres en Cristo, entonces podemos hacer lo que nos plazca. Es decir, hay alguien que nos perdona, su sangre se derramó en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado y maldad. Hagamos lo que nos plazca. Eso no era lo que Pablo estaba diciendo. Esa libertad era una libertad plena del pecado, una libertad para vivir para Dios, ya no siendo esclavos entonces de aquel que durante mucho tiempo reinó en la vida de cada uno de ellos. Y luego le dice, a libertad fuiste llamado, que no para que, mejor dicho, para que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ello quiere decir entonces que la libertad muestra algo, servicio a otros, y ese servicio a otros no es un servicio obligado, sino es un servicio por amor. Si somos libres en Cristo, podemos servir a otras personas y lo hacemos en un espíritu de amor, un espíritu donde entendemos que es Dios quien controla nuestras vidas, y si Él controla nuestras vidas podemos servir a otros y a la vez agradar a Dios. El versículo número 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 17 nos enseñó básicamente un resumen de toda la ley, y Él hacía el mismo énfasis, y era vivir una vida libre de los preceptos antiguos, de la ley ceremonial que se estaba aplicando y que los judaizantes querían traer y enseñar como costumbre, como norma a la iglesia acá en Galacia. Jesús estaba interesado en que toda la gente y todo el pueblo pudiese entender que Él había venido no para abrogar la ley, ¿sí? O sea, no para no cumplirla, sino para mostrar que la ley del amor estaba por encima de la ley ceremonial y que era necesario que cada uno mostrase más su amor que el cumplimiento riguroso a muchos preceptos. Esto da a entender que cada uno de nosotros deberíamos, si de alguna manera profesamos ser cristianos, deberíamos entender que debemos amar a otras personas como nos amamos a nosotros mismos. Es difícil que una persona no se ame a sí misma, pero si esa persona no se ama a sí misma, bueno, más difícil es entender que puede amar a otra persona. Cuando una persona ama a otra, no trata de hacer violencia, ni maltrato, ni ningún tipo de cosas. El amor es benigno, dice Pablo allá en Corintios. Es decir, se muestra por un espíritu humilde y un espíritu de querer ayudar a otras personas. El versículo 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Bárbaro. Los hermanos de la iglesia de Galacia eran un poquito duros, ¿sí? Un poquito fuertes en cuanto a su conducta y trato con sus semejantes. Posiblemente andaban en peleas, andaban en disputas, querían arañarse o aruñarse, hacían quizás violencia unos contra otros, y Pablo, básicamente este versículo es la antesala a lo que indica desde el versículo 16 en adelante, donde no voy a entrar, pero aquí lo que Pablo estaba diciendo, si ustedes realmente son hijos de Dios, en vez de estar aruñándose, jalándose el cabello, hablando unos de otros,
no ayudando, no queriendo servir, ustedes no están cumpliendo el principio del verdadero amor cristiano. Cristo murió por cada uno de nosotros. Y lo que Pablo quiere dejar en entredicho allí, si Cristo muere por ustedes, ustedes deben vivir entonces por Él y una vida como la que Él vivió, no una vida de querer, imagínense, morderse y tratar como de comerse unos a otros. Y Él les dice, mirad que también no se consuman unos a otros. ¿Saben? Yo no sé la vida que cada uno de ustedes vive, pero sí conozco mi vida, ¿sí? Y me esfuerzo. Y saben, no es fácil vivir una vida como la que Cristo vivió, pero me esfuerzo, como decía Pablo, en alcanzar eso, alcanzar ese estilo de vida que Cristo vivió. Yo no sé cómo cada uno de ustedes vive su vida, si viven mintiendo, si viven aruñándose, si tienen contiendas con personas por tonterías, si maltratan a otros, si de alguna manera son jefes en las empresas y no tratan con humanidad al personal que está por debajo de ustedes en su cargo. Pero algo sí sé, cada uno de nosotros debe vivir una vida semejante a la que establece Romanos capítulo 6 y verse en ese espejo y ver si su vida es una vida de hipocresía o si su vida es una vida que está conforme a Dios. Es imposible poder entrar al cielo, y se los digo a la luz de Romanos 6, si no estamos viviendo una vida cristiana digna como la que allí establece y como la que Pablo enseña aquí en Gálatas capítulo 5. A libertad fuimos llamados, no fuimos llamados a libertinaje, no fuimos llamados a vivir en desorden ni a hacer lo que nos plazca, como hacía Calígula o como hizo Salomón en un momento, digamos, de alejamiento del camino de Dios, donde obviamente Eclesiastés concluye con algo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sabes, si vives una vida de pecado hoy y de desorden, cuando estés de alguna manera un poco mayor, como fue Salomón, harás un análisis posible de tu vida y dirás, no viví conforme a los principios bíblicos. Y el no vivir conforme a los preceptos de la Biblia te va a dejar marcas en tu vida. Va a quedar una huella imborrable y van a quedar de alguna manera muchas cosas por lamentar. No estoy diciendo que todos la vivan, pero sí estoy diciendo que si vives en la libertad cristiana, en la libertad de Cristo, debe ser una vida de ejemplo conforme a lo que establece la palabra de Dios. Vivamos vidas, hermanos, que hablen de Cristo y no vivamos vidas que hablen solamente de nosotros y de cómo somos. Si eres una persona que te gusta andar en ciertos problemas, vas a tener consecuencias de ellos. Cada vez que vayas a hacer algo, pregúntate, ¿qué diría Cristo de esto? ¿O qué haría el Señor Jesús en este momento? Y piensa en algo, Dios está viendo cada día tu vida. Hay alguien que está viendo tu vida y de alguna manera el estilo en cómo la vida vivas va a dejar una huella en otras personas. Hay personas que siguen a Cristo sencillamente porque dicen, yo conocí a tal persona que servía a Cristo y yo quiero vivir una vida como la que él vivía. Pero hay personas que no siguen a Cristo y a veces ha sido por nuestra conducta, por nuestro estilo de vida, porque no dejan nada agradable en otras personas como para poder acercarse al Señor Jesús. Padre, damos gracias, Señor, en esta mañana. Pedimos ante todo, Señor, perdón si nuestras vidas son unas vidas de desorden, Señor. Pedimos perdón primero que nada a ti, Señor, porque necesitamos que tú nos ayudes a poder vivir una vida, Señor, conforme a lo que tu palabra establece, Señor. Una vida de libertad en ti, una vida para hablar de ti y no una vida de libertinaje, Señor, para hacer lo que nos plazca, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros a poder continuar adelante en tus caminos. Y también ayúdanos para poder pedir perdón a esas personas que hemos ofendido o dañado, agraviado, Señor. Personas que posiblemente no siguen tus caminos, Señor, porque nuestra vida no es una vida, Señor, que pueda, digamos, Señor, de alguna manera ser imitada por otras personas, porque nuestra vida ha sido una vida de desorden. Ayúdanos, Señor, a poder
hablar, Señor, a esas personas pidiendo que nada perdón, Señor, y mostrando un arrepentimiento genuino, arrepentimiento de que ya no vamos a continuar viviendo vidas en desorden, sino vidas en orden, Señor. Que podamos entender, Señor, que no es porque te tengamos a ti que podemos hacer lo que queremos, sino es porque te tenemos a ti y que no debemos hacer lo que queremos viviendo vidas de autarquía, Señor, sino viviendo vidas controladas por ti y por tu divino Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a mostrar a otros el mejor camino, Señor, a seguir, y que ese camino sea el imitarte a ti, Señor, en todo, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Les animo, hermanos, a continuar viviendo vidas dignas de Cristo. Bendiciones.